Oración. Ya, vamos a orar juntos. Amado Dios, Padre Celestial, Santísimo y Misericordioso, que nos ama siempre, te damos la alabanza y te agradecemos siempre por habernos salvado con tu gran amor. Nosotros no merecíamos esa gracia tan grande porque nacimos pecadores y vivíamos buscando las cosas de esta tierra y así no teníamos relaciones contigo ni te conocíamos correctamente, pero por tu misericordia y por tu compasión llegamos a conocer tu voluntad y tu evangelio de la salvación. Y por medio de la fe en tu evangelio pudimos recibir la salvación. Y después de la salvación tú no nos dejas como huérfanos, y a través de la iglesia y la palabra tuya, tú estás dirigiendo nuestros pasos de cada día. Por eso te agradecemos siempre. Y especialmente tú preparaste la iglesia, que es tu cuerpo, para que nosotros estemos unidos en tu cuerpo, para que seamos alimentados por ti, para que seamos guiados por ti. Hoy, el día del Señor, en la mañana, los hermanos que aman tu palabra están reunidos delante de ti. Así que, Señor, te pedimos que tú nos des las palabras que necesitamos para nuestra vida y opera fuertemente en nuestra vida para que podamos vivir sintiendo siempre la guía de Dios. Y también tú nos permitiste esta misión tan importante de la evangelización. Así que enséñanos y ayúdanos a que podamos predicar tu evangelio con valentía. Sabemos muy bien que tu venida está muy cerca. También estamos presenciando así cada día y cada momento los cumplimientos de las señales del fin del siglo. Entonces, en esta oportunidad que tú nos has permitido, queremos agradarte a ti solamente para que tú seas glorificado. También, si hay algunos hermanos que están enfermos, Señor, te pedimos que tú los sanes con tu mano poderosa. Y también si hay otros que están pasando por momentos difíciles, Señor, te pedimos que tú les permitas la palabra de consolación para que puedan recuperar su ánimo y que puedan permanecer en ti. También, Señor, te pedimos que tú guardes los labios del que predica tu palabra, para que la palabra adecuada y correcta sea predicada en este momento. Encomendamos todo el tiempo de la reunión de hoy, desde el inicio hasta el fin, en tu mano poderosa. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, busquemos San Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, del 1 al 13. Mateo capítulo 6, del versículo 1 al 13. Ya, es un poco largo, pero vamos a leerlos juntos. Leamos. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos.
Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepas tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tiene su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén. Ya, hoy vamos a meditar San Mateo capítulo 6, desde 1 hasta 13, hasta que alcancemos. Si vemos en San Mateo capítulo 5 hasta 7, ahí podemos ver el sermón que Jesús dio en un monte. Por eso lo llamamos así, Sermón del Monte. Y a través de esos sermones de Jesucristo, ahí también podemos recibir muchas lecciones para nuestra vida cristiana. Ya, entonces vamos a revisar los versículos uno a uno. Ya, el versículo 1 está hablando sobre la justicia humana, ¿cierto? Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Está hablando primero de la justicia, ¿cierto? Pero debemos entender primero esto, que antes de recibir la salvación, nosotros nacimos como pecadores. Y por eso cometíamos muchos pecados como beber aguas, ¿cierto? Pero Dios tuvo misericordia y compasión de los hombres, por eso vino al mundo en forma humana y Él mismo murió ahí en la cruz con derramamiento de sangre, ¿cierto? Y ahí perdonó todos los pecados del mundo, incluso todos mis pecados de toda mi vida, ¿cierto? Entonces, oyendo ese evangelio y entendiendo esto, uno recibe la salvación. Entonces, la razón por la cual Jesucristo vino al mundo fue para salvarnos a nosotros, o sea, para salvarme a mí. Por eso, en Primera de Timoteo 1:15 dice así: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y Jesús vino al mundo con ese propósito y cumplió este propósito muriendo en la cruz, diciendo así: consumado es. Y luego, así, 3 días después, resucitó. Y así quebrantó la potestad de la muerte, y así a los que creen en el evangelio de la salvación también dio la esperanza de la resurrección. Y también esa resurrección tiene el significado importante de que nos demuestra la justificación. De verdad el Señor logró justificar a nosotros. Entonces, un pecador, como nació pecador,
Pero si cree en el Evangelio, la muerte y la resurrección de Jesucristo, ahí recibe la salvación. Entonces, antes de recibir la salvación no podía hacer nada justa, no podía hacer la justicia correcta ante los ojos de Dios. Pero después de recibir la salvación, ya siendo justificado por Dios, puede hacer algunas obras justas ante Dios. Dios puede ya recibir algo justo de nuestra mano, de nuestro cuerpo, de nuestra vida. Y esto también sería uno de los propósitos por el cual el Señor nos salvó. Veamos Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Ya, leamos juntos. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Cristo, cargando todos nuestros pecados, murió en la cruz, en el madero, con derramamiento de sangre. Entonces, ¿para qué? Para que estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. El Señor nos limpió completamente y nos justificó. Por eso estamos muertos a los pecados, ¿cierto? Pero Dios quiere que nosotros vivamos también a la justicia. Después de recibir la salvación, o sea, al recibir la salvación, nuestra identidad se ha cambiado, ¿cierto? De los hijos del diablo a los hijos de Dios. Del siervo del mundo y del diablo al siervo del Señor. De la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. La Biblia está hablando así, la salvación, el cambio de nuestra identidad, ¿cierto? Y ese cambio de nuestra identidad es como por medio de la fe en el Evangelio de la salvación. Entonces, si uno de verdad llegó a ser como hijo de Dios, entonces debe llevar una vida como hijo de Dios, como una vida limpia y santa, como el Padre nuestro es santísimo, ¿cierto? De hecho, mucha gente piensa así, o mal entiende, diciendo así: yo tengo que hacer algunas obras buenas para que el Señor me vea así como un limpio, o para que me envíe al cielo eterno. No. Uno primero tiene que cambiar así su identidad. Tiene que ser primero el Hijo de Dios conforme a la voluntad del Señor, y luego hacer buenas obras, ¿cierto? Por las obras uno no puede quitar su mancha de su pecado, ¿cierto? Entonces, ¿el Señor podrá recibir algo sucio de la mano humana? No. O sea, la Biblia está hablando constantemente que sin solucionar el problema del pecado, si uno hace algunas obras buenas, pero Dios no puede recibirla. Solamente por oír el sacrificio de Jesucristo, con fe, ahí recibe la salvación, que es el perdón de los pecados, ¿cierto? Entonces, uno que recibió esa justificación de Dios, el perdón de los pecados, ahí puede llevar una vida santa y limpia. ¿Y para qué hacemos esto? ¿Por qué? Porque nosotros agradecemos al Señor. Con ese agradecimiento de la salvación tan grande, del perdón tan grande de nuestros pecados, por eso vivimos para el Señor. Por eso obedecemos la palabra del Señor. La redención que hemos recibido, la remisión que hemos recibido, abarca casi todos nuestros pecados, pasados desde mi nacimiento hasta ahora, desde ahora hasta el futuro, abarca a todos. Y luego también nos dio el regalo, que es la salvación y la ciudadanía, ¿cierto? La ciudadanía
del cielo eterno, del reino de Dios. Entonces, nuestra identidad es así. Vivimos en el mundo, pero somos del cielo. Somos del reino de Dios, ¿cierto? Por eso, en esta tierra también, cuando uno, desde que recibió la salvación hasta que vayamos al reino del Señor, en este mundo también debemos vivir siendo hijo de Dios, como un ciudadano celestial. No debemos vivir como el pueblo del infierno, un ciudadano del infierno, ¿cierto? No debemos vivir como hijos del diablo. Y entonces, si uno llega a ser hijo de Dios, recibió la salvación conforme a la Biblia, entonces su vida tendrá relación con la gloria de Dios. Si uno recibió la salvación conforme a la Biblia, entonces la Biblia nos da testimonio de que va a haber la gloria venidera, la recompensa. Por eso, si vemos en Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, dice así: yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Esto es el propósito por el cual el Señor nos salvó. Esto es la meta nuestra. ¿Por qué? ¿Para qué vivimos en esta tierra llena de dificultades? ¿Para qué? Disfrutemos de la prosperidad, para que disfrutemos de la ganancia, para que recibamos la bendición carnal. No. Lo esencial de nuestra fe está en el mundo venidero, ¿cierto? Lo esencial de nuestra fe es esto: yo vengo pronto. Oh Señor, ven pronto, ¿cierto? ¿Qué significa? Nuestra esperanza no está aquí, en esta tierra, en el Señor. Por eso, si vemos así en San Mateo capítulo 5, en el inicio del Sermón del Monte, Jesús habló de la bienaventuranza, ¿cierto? Ahí, en la última bienaventuranza, ¿qué fue? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Si uno es perseguido y vituperado por el nombre del Señor, entonces, gozaos y alegraos. ¿Por qué? Vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Está hablando algo de acá? No, de allá, de arriba, ¿cierto? Dios está preparando la gloria. Dios está preparando la recompensa, el galardón para nosotros. Sí, nos puede dar algo en esta tierra también para que nosotros vivamos y para que vivamos por la gloria del Señor. Sí, pero lo que recibiremos realmente estaría aquí, allá en el cielo eterno. Y Dios está preparando. Y esta recompensa será según sea nuestras obras, ¿cierto? La salvación que hemos recibido es igual, es la misma. Todos tienen la misma salvación, ¿cierto? Todos recibieron la misma salvación por el mismo evangelio, por el mismo perdón de los pecados. Pero la recompensa de cada uno será muy diferente en el cielo. Porque dependerá de cómo hemos vivido en esta tierra con este cuerpo. Por ejemplo, una persona vive así con mucho sufrimiento, pero guardando su fe, venciendo las dificultades del mundo, venciendo las persecuciones del mundo, las molestias del mundo. A pesar de todas esas dificultades, vive así, con corazón firme en este mundo, obedeciendo la palabra del Señor. Entonces, habrá mucha recompensa, ¿cierto? Pero otra persona vive siendo como amigo del mundo y ahí cada vez cae en las tentaciones, cada vez cae así en persecuciones y por muchas excusas no obedece la palabra del Señor. Entonces, la recompensa no debe ser igual a la de la persona que obedecía siempre, ¿cierto? Esa persona que no obedecía al Señor no podrá recibir la misma recompensa como el que obedeció bien. Entonces,
Esto es la diferencia. La bienaventuranza, o sea, la recompensa venidera será muy diferente. La salvación es la misma, pero la recompensa será diferente. Entonces, para obtener la recompensa del Señor, debemos vivir a la justicia, llevando una vida justa y limpia ante los ojos del Señor. Esto es importante, ante los ojos del Señor. Si vemos el texto aquí, dice así: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Hay algunos que hacen justicia ante los ojos de los hombres, pero si hacen así, pensando, considerando la vista de los hombres, entonces, ¿qué dice? No tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Si uno hace la justicia en este mundo, pero no logra recibir la recompensa, ¿por qué? La hace ante los ojos de los hombres. El motivo está equivocado, ¿cierto? Para ser visto hace esto. Si hacen algo, pero delante de los ojos de los hombres, para ser alabados por ellos, está equivocado, ¿cierto? Nuestra vida de fe, nuestra vida cristiana, después de recibir la salvación, la llevamos delante de los ojos de Dios. De hecho, en la iglesia a veces los hermanos invitan a otros que vengan a la iglesia, que permanezcan en la iglesia, que escuchen la palabra, que obedezcan, que oren, ¿cierto? Entonces a veces uno escuchando esto toma como una obligación, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Para qué hace entonces? ¿Para qué lleva su vida cristiana? No para agradar a estas personas que los está invitando, ¿cierto? Sino para Dios, para Dios están haciendo eso. Por eso hay que cambiar así el pensamiento que tenemos. Ay, ¿por qué ellos me obligan tanto? No. Ellos también están buscando la recompensa del Señor. Y yo, si acepto esto, si me acerco a la iglesia, al cuerpo del Señor, a la palabra del Señor, a la evangelización, entonces el Señor me dará la recompensa también. Por eso hay una palabra en latín que es coram Deo, delante de la presencia de Dios, delante de Dios. La vida cristiana, después de recibir la salvación, la hacemos ante los ojos de Dios. Esto es importante. Dios nos está mirando a todos nosotros. Con sus ojos está mirando y calculando toda nuestra vida y todas nuestras obras justas. Por esa razón, uno que entiende, recibió la salvación, que entiende esto, lleva su vida cristiana ante los ojos de Dios. Por eso sirven a los hermanos, por eso sirve a la iglesia y por eso se sacrifica y por eso predican el evangelio también. No mirando la vista de la gente, sino los ojos de Dios. No importa que me reconozcan o no me reconozcan la gente, los hermanos, yo hago esto delante de los ojos de Dios. Lo importante es esto, la vista de Dios, los ojos de Dios, ¿cierto? De hecho, generalmente los hombres así son muy conscientes de las vistas de la gente. En este mundo sucede mucho, ¿cierto? Yo hago esto para ser así, alabados, admirados por la gente. Y de verdad, si uno hace algunas obras justas, entonces lo alaban, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa en el mundo? Si uno hace algunas obras justas, pero si no le alaban y no le miran, entonces, en muchos casos, muchos casos dice así, no voy a hacer entonces. No me reconocen, ¿por qué hago entonces? La Biblia está diciendo sobre la hipocresía. Esto se llama la hipocresía, ¿cierto? La hipocresía en Grecia es como el significado de un actor que hace su actuación ante la vista de mucha gente. Entonces, ese actor en sí, o sea, no es muy amable en su vida real, pero en esa actuación a veces llega a ser un hombre muy amable, ¿cierto? Esto es la hipocresía. Pero nuestra vida de fe no debe ser así. No debe ser así. Dios conoce toda nuestra obra y Dios conoce todo nuestro corazón. Entonces, el deseo que debemos tener es para agradar al Señor. El motivo de nuestra vida de fe también es para agradar al Señor, quien nos salvó, ¿cierto? Veamos
Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Leamos juntos. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Cada vez que hacemos algo en nuestra vida, ahí debemos considerar esto. ¿Busco el favor de los hombres o el de Dios? ¿A quién trato de agradar? ¿A los hombres o a Dios? ¿Cierto? Esto es lo que debemos hacer. Cuando hacemos algo, debemos saber esto. ¿A quién agradamos? Si de verdad yo agrado al Señor y si de verdad yo estoy buscando el favor de Dios o no. Esto es importante. ¿Por qué hacemos la obra justa, la justicia? ¿Para qué? Para glorificar a Dios principalmente, para agradar a Dios, ¿cierto? Y si nosotros hacemos la justicia ante los ojos de Dios y si agradamos al Señor, entonces habrá recompensa, de verdad. Versículo 2. Vamos a volver al texto, al contexto, capítulo 6, versículo 2. De 2 al 4. Mateo 6, de 2 a 4. Ya, ahí aparece como un ejemplo de la justicia a los ojos de los hombres, ¿cierto? De 2 al 4 se los leo yo de nuevo. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cuando tú des limosnas, no sepas tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ya, cuando des limosnas, cuando ayuda a alguien, ¿cierto? Cuando ayuda a alguien que está en la situación difícil, como es una buena obra, ¿cierto? Pero aquí, ¿qué dice? Cuando des limosnas, no hagas tocar trompeta delante de ti. Esto también tiene relación con el versículo 1, ¿cierto? Si uno hace algo para ser visto por la gente, entonces, esta limosna también la hizo para ser vistos por la gente. Pero eso no es agradable para Dios, ¿cierto? Entonces, está anunciando, están publicando, ¿cierto? Yo estoy dando limosna, estoy ayudando a otros. Entonces la gente lo alaban, ¿cierto? Pero entonces la recompensa y la alabanza será hasta ahí. No habrá la alabanza de Dios. Pero Dios nos quiere dar así la alabanza más grande que la de los hombres. Por eso, si uno logra recibir la alabanza de la gente, si hacen algo a los ojos de los hombres solamente, entonces el versículo 2 dice así, ¿cierto? Ya tienen su recompensa. Ya tienen su recompensa. Entonces, ahí viene la diferencia, la alabanza de los hombres y la alabanza de Dios. ¿Qué queremos entonces? La alabanza de Dios, la gloria de Dios, ¿cierto? Entonces, ahí el versículo 3 nos está diciendo así, ¿cómo entonces puedo recibir la alabanza de Dios, la gloria de Dios? En secreto. Cuando tú des limosnas, no sepas tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Te recompensará, o sea, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. De hecho, no debemos pensar así cuando hacemos alguna ayuda, apoyo a algunas personas. Entonces, yo estoy haciendo. No.
Estamos haciendo esto con la ayuda de Dios, con el poder que Dios nos permitió. Entonces, después de recibir la salvación, nosotros llevamos una vida santa y limpia, justa, con el poder del Señor. Porque Él comenzó sus buenas obras en nosotros, ¿cierto? Él nos dio ese poder para hacer las obras justas y buenas. Veamos Filipenses capítulo 1, versículo 3. Filipenses 1, 3 hasta 6. Filipenses capítulo 1, del 3 al 6. Leamos juntos. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El apóstol Pablo, mirando a los hermanos de la ciudad Filipos, estaba muy contento, gozoso. ¿Por qué? Los hermanos en Filipos siempre se reunían y así estaban en la comunión, en el Evangelio. Y por medio del Evangelio el Señor comenzó la buena obra. Entonces nosotros también podemos hacer esa buena obra que el Señor comenzó en nosotros. Y esa buena obra tiene relación con el Evangelio. Por eso, la mayor obra que podemos hacer debe tener relación con el Evangelio de la salvación. O sea, por eso la mayor obra buena que podemos hacer es la evangelización. Participar en la evangelización, predicar el Evangelio y estar así en el mismo lugar de donde se predica el Evangelio. Por eso permanezco yo en la iglesia, por eso yo permanezco en la evangelización, participo ahí y ayudo a los hermanos y a los invitados que escuchen la palabra bien, ¿cierto? El enfoque de nuestra vida cristiana debe estar puesto en la evangelización, en el evangelio de la salvación. Y también con ese fin de la evangelización podemos hacer algunas obras buenas, apoyar a las personas, animar a otras personas, ¿cierto? Entonces, ¿quién me da esa fuerza de hacer buenas obras? El Señor. El Señor me está dando esa fuerza para hacer buenas obras. El Señor me permite la fuerza, me permite el ambiente, me permite la situación también. Entonces, todo lo que yo tengo sería del Señor también. Y cuando hacemos algunas obras buenas relacionadas con el Evangelio, no esperamos el favor de los hombres, no esperamos la alabanza de los hombres, sino solamente ante los ojos de Dios hacemos en secreto, en silencio. Entonces, Dios, quien nos mira en lo secreto, nos dará la recompensa según sea nuestra obra. Si vemos en San Lucas capítulo 12, Dios cuenta así todos nuestros cabellos de nuestra cabeza. Todos están contados. Él conoce toda nuestra situación, toda nuestra obra también, y conoce todo nuestro corazón, el pensamiento y el motivo de algunas obras. Y por esa razón, conforme a la Biblia, nosotros debemos vivir ante los ojos del Señor, mirando hacia el Señor, ¿cierto? Esto es importante. No mirando a los hermanos, no mirando hacia las obras de los hermanos o de los demás. Porque esas obras no son perfectas, que me pueden herir a veces, que me pueden dañar, que me pueden molestar también, ¿cierto? Pero la obra del Señor no es así. Por eso debemos poner nuestra mirada en el Señor primero. Volvamos al contexto, Mateo 6, 5. Les pido que coloquen así una cinta para que podamos volver así muchas veces. Capítulo 6, versículo 5.
Se lo leo yo. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Aquí el Señor está diciendo así, ¿cierto? Cuando ores. La oración también ante los ojos de Dios es buena, ¿cierto? Es una comunicación con Dios, que yo puedo pedir algo al Señor, ¿cierto? Entonces, uno que ora correctamente también lleva una vida correcta ante los ojos de Dios y puede llevar una vida justa y limpia también. Por eso, la oración puede ser el inicio de la justicia, de nuestra buena obra. Y también para el crecimiento de nuestra fe, lo más importante, los esenciales serían la palabra y la oración, ¿cierto? Hemos recibido la salvación por medio de la palabra del Señor. Entonces, después de la salvación, seguimos alimentándonos de la palabra que viene de Dios. Y así, seguimos recibiendo y entendiendo la gracia, la magnitud de la gracia del Señor y del amor del Señor. Entonces, la palabra es más importante y luego la oración. La oración. ¿Por qué? El Señor también nos dijo así en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orad sin cesar. Orad sin cesar. Entonces, debemos orar así, siempre, siempre. Cuando escuchamos la palabra, cuando venimos a la iglesia y cuando estamos así en la vida cotidiana, en el trabajo, cuando nos dirigimos al trabajo, cuando nos retiramos así, cuando vayamos a la casa también, en cualquier momento, antes de dormir, después de levantarse y antes de comer también. Cuando escuchamos la palabra, oramos a Dios para que el Señor nos dé el entendimiento, ¿cierto? Y si uno entendió, entonces debemos orar así. Debe orar para que pueda obedecer a esa palabra. Para que Dios le dé la fuerza y el poder para poder obedecer, ¿cierto? Por eso siempre hablamos así de los 4 pilares de la vida cristiana: palabra, oración, comunión y la evangelización. Son los esenciales para nuestra vida de fe. Si realmente hemos recibido la salvación, entonces uno debe llevar esas vidas de la palabra, de oración, de comunión y así de la evangelización también. ¿Existirá una vida de fe sin oración? Yo creo, confío en Dios y yo tengo la fe, pero no oro. No existe ese tipo de vida. Y además el Señor nos quiere dar lo bueno siempre en nuestra vida cotidiana. Nos quiere enseñar su gracia siempre. Y nos quiere dar así algo bueno siempre. Entonces, lo que debemos hacer es sentir la necesidad y pedir al Señor. Pero si no pedimos al Señor, entonces no podemos recibir. Veamos San Juan. San Juan capítulo 14. San Juan 14, 13 y 14. San Juan, capítulo 14, versículo 13 y 14. San Juan, capítulo 14, versículo 13 y 14. Aquí leamos juntos. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Aquí sale una promesa
importante que el Señor nos dio, ¿cierto? Que si todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Y esa promesa se cumple cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor, ¿cierto? Entonces, hay ciertas formas para recibir la respuesta de la oración. ¿Cómo podemos recibir la respuesta de la oración? Hay algunas cosas aquí. La oración que recibe respuesta de Dios. Primero, debemos pedir ¿cómo? En el nombre del Señor y conforme a su voluntad, ¿cierto? Por eso, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre. Por eso, cuando oramos, ahí, oramos en el nombre de Jesús, ¿cierto? En el nombre de Jesús. Y así, nuestra oración también debe ser así, conforme a su voluntad, ¿cierto? Su voluntad que aparece aquí en la Biblia. Entonces, si uno está aferrado a la palabra de Dios y conoce su voluntad, lo que el Señor desea de nosotros, entonces nuestra oración también sería así, conforme a su voluntad, ¿cierto? Y la oración, segundo, si estamos orando correctamente de acuerdo con la voluntad de Dios, entonces debemos pedir con fe y esperar, confiando en la bondad del Señor y sin dudar. Pasa muchas veces eso, ¿cierto? Ya me pasó algo y oré al Señor y no se cumplió así de inmediato, entonces uno empieza a dudar, ¿cierto? Entonces, si uno dio una oración al Señor en el nombre del Señor conforme a su voluntad, entonces, con confianza, sin dudar, debemos esperar con paciencia, ¿cierto? Y también la oración que aquí recibe la respuesta del Señor, la manera de recibir la respuesta del Señor sería así. Debemos permanecer en el Señor. Esto también sería una manera muy importante para recibir la respuesta del Señor, ¿cierto? Un momento, perdón. De hecho, Dios sí oye siempre nuestra oración, pero cumple a veces, o sea, cumple siempre a su tiempo, ¿cierto? De hecho, nosotros si oramos al Señor, entonces debemos esperar con mucha paciencia hasta que se cumpla, pero con gratitud, con agradecimiento. Pensando así, mi oración ya fue entregada al Señor. Entonces el Señor a su tiempo va a cumplir nuestra oración. Esto es importante. Y lo que debemos hacer, el número 3, es permanecer en el Señor. La respuesta del Señor viene así, de la relación profunda con Dios, ¿cierto? Si yo permanezco en el Señor y su palabra permanece en mí y yo en él, entonces ahí, si yo oyo la palabra y obedezco la palabra del Señor, entonces ahí puedo pedir al Señor conforme a su voluntad, ¿cierto? Y también hay cosas que debemos entender, que estando así en el Señor, en la relación con los hermanos, en el cuerpo del Señor, entonces puede haber muchos choques también, ¿cierto? Entonces, ahí cuando sucede algún choque, algún problema en la relación entre los hermanos, en el cuerpo del Señor, entonces, la reacción mía sería muy importante. ¿Cómo yo reacciono delante de ese problema? ¿Cierto? Alguien me hizo algún daño, me molestó, me hizo algún mal. Entonces, por un cierto periodo yo puedo sentir así molestia, ¿cierto? Y al ver a los hermanos, la cara de ese hermano o esa hermana, entonces se me ocurre ese momento de herida, de ese momento de daño, molestia. Puede sentir mal también. Pero a pesar de todo esto, el Señor quiere que nosotros también tengamos ese corazón de perdonar a otros. Por eso, si vemos en Marcos capítulo 11,
versículo 25, ahí dice una palabra, que cuando estés orando, perdonad. Cuando estés orando, perdonad. Hay que perdonar. Entre Dios y yo, en esa relación, si está metido el pecado, la ira o el no perdonar, entonces nuestra oración no alcanzará al Señor, ¿cierto? Y el Señor entonces no podrá responder a nosotros. Por eso, es algo muy maravilloso a veces cuando oramos en la noche o en el día o en algunos momentos. A veces el Señor nos hace entender y recordar de nuestras equivocaciones, de nuestros errores, de nuestros momentos de enojos, de molestias también, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el Señor nos hace ese trabajo en nuestra oración? Para que perdonemos a ellos. Si realmente hemos recibido la salvación, entonces debemos también saber perdonar a otros. ¿Por qué? El Señor me perdonó primero, ¿cierto? Que era un pecador tan grande que no merecía recibir la gracia del Señor, pero el Señor me perdonó. Entonces yo que recibí el perdón de los pecados, el perdón del Señor, también debo perdonar a los demás, mayormente la iglesia, a los hermanos. ¿Por qué yo perdono a los hermanos? ¿Por qué? No estoy mirando a ellos, sino que estoy mirando al Señor. Mirando al Señor tengo que perdonar a los que me molestan, que me hacen mal, ¿cierto? Que me persiguen. Mirando al Señor debemos perdonar. Entonces, el Señor cumple nuestra oración. De hecho, debemos seguir aprendiendo así la oración correcta ante los ojos de Dios, ¿cierto? Y también, si vemos el texto, ahí sale una palabra, un ejemplo de la oración, ¿cierto? Veamos, volvamos al texto, ahí, Mateo 6, 5. Aquí, Mateo 6, 5. Se lo leo yo. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tiene su recompensa. También, Jesús reprendió a los religiosos judíos, a los fariseos, escribas, que estaban orando en las calles, en las esquinas, en las plazas. ¿Por qué? Ellos, para mostrar su fe o su obra justa ante la vista de muchas personas y para ser alabado, ellos oraron así. Cuando se reunieron mucha gente, muchas personas en las sinagogas o en las calles, en las plazas. Entonces la gente pensaba así, uy, ese hombre, ese escriba o ese fariseo es muy santo, es muy piadoso. Esto también, esa oración, esto también fue para ser vistos de los hombres, ¿cierto? Pero la oración la hacemos ante Dios, para ser oído de Dios, ¿cierto? Por eso, cuando oramos a Dios, no necesitamos así algunas expresiones arrogantes, hermosas, ¿cierto? ¿Por qué? Yo, aunque me falta de sabiduría, me falta en expresar, pero el Señor que conoce todo mi corazón también, está escuchando toda nuestra oración. Y el Señor quien conoce todo el corazón, mirando y oyendo la oración de los religiosos judíos, reprendió. ¿Por qué? Ellos, a través de esa oración, querían mostrar su justicia. Por eso Jesús dijo así, ya tienen su recompensa. ¿Por qué?
Ya fueron alabados por la gente de ahí, de la calle, de las sinagogas, por eso no habrá recompensa, ¿cierto? Versículo 6, ahí, versículo 6, también dice así, se lo leo. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando Jesús enseñó la oración, ahí enseñó que orara en el aposento con la puerta cerrada. O sea, aquí aposento se refiere al lugar donde uno puede orar, ¿cierto? Puede conversar con Dios. O sea, uno tiene que cerrar la puerta de la pieza solamente, no, del mundo. Cerrando la puerta del mundo, de las cosas del mundo, y mirando solamente al Señor, tiene que orar. Debe tener esa comunión con el Señor. Porque el mundo o sea, está lleno de caos, dificultades, problemas. Entonces, en ese mundo que se agita siempre, debemos tener un tiempo. Cerrando la puerta del mundo, debemos tener el tiempo silencioso con el Señor para conversar con Él. Y entonces ahí en esa oración podemos contar todas las cosas que necesitamos. Y ahí Dios estará escuchando atentamente. Y si en medio de la oración, si pedimos al Señor que si de verdad queremos vivir para Él, entonces en nuestra vida cotidiana también debemos hacer todo lo posible para que realmente vivamos así. La oración de nuestra boca y la vida real deben coincidir, ¿cierto? Si uno con la boca alaban al Señor y si con la boca oran al Señor, pero su vida es semejante a la gente del mundo, hacen cualquier cosa mala, entonces esa alabanza de su boca y esa oración sería mentira. Con la boca dice que yo te amo al Señor siempre, pero en su vida no se manifiesta ese amor hacia la gente y hacia al Señor. Entonces, ante los ojos de Dios, ese amor sería mentira también. Por eso, si uno ora al Señor de todo su corazón, entonces después de la oración, realmente tiene que vivir así, tal como ha orado al Señor. Y si oramos así de todo nuestro corazón, entonces nos acercamos más y más al Señor. Por eso, cuando comenzamos así el día, debemos orar al Señor, ¿cierto? Y cuando terminamos así el día, debemos orar al Señor. Entonces ahí el Señor va a dirigir nuestra vida. Pero si uno con la boca cerrada está, entonces no podemos. O sea, ahí, ¿cómo podemos estar cerca de Dios? Sí, Dios está conmigo, pero Dios puede estar así cerca, ¿cierto? Veamos, Salmos 145. Salmos 145. 145, 18. Salmo 145. Lo tengo aquí en la pantalla. 18, aquí. Leamos juntos. Cercano está Jehová a los que le invocan, a todos los que le invocan, de veras. ¿Cómo el Señor se acercará a nosotros más? Cuando le invocamos. O sea, cuando recibimos la salvación también funcionó esto, ¿cierto? Cuando entendimos que éramos pecadores y nuestro destino final era el infierno, entonces ahí le invocamos al Señor. Señor, sálvanos, sálvame a mí, que no quiero ir al infierno. Pero esto también funciona así, después de la salvación.
¿Por qué? En nuestra vida viene constantes dificultades, problemas. Entonces, ahí debemos invocar al Señor de todo nuestro corazón, ¿cierto? Entonces, el Señor, estando más cerca de nosotros, inclinará su oído para oír nuestra oración y luego cumplirá nuestra oración también. En la Biblia salen muchos personajes de la oración que oraron, ¿cierto? Los hermanos de la iglesia primitiva oraron siempre a Dios. A pesar de las persecuciones, dificultades del mundo, siempre oraron los unos por los otros. Y también ellos oraron por los que predican la palabra, por Pablo, por los apóstoles. Sin cesar estaban orando. En nuestra vida también debe pasar lo mismo, porque el Señor nos permitió la iglesia, que es el cuerpo del Señor, donde hay algunos que enseñan la palabra y donde hay algunos que son enseñados. Y también todos se unen, se reúnen para predicar el evangelio de la salvación. Entonces debemos orar los unos por los otros. Y para los incrédulos que están escuchando la palabra también, debemos orar. Hace 2 semanas atrás tuvimos el seminario de la Biblia, ¿cierto? Y hasta el momento muchos nuevos y muchos invitados se conectan con la iglesia, con la palabra. Entonces algunos hermanos que tienen invitados siguen pidiendo la oración, la petición de la oración, para que ellos puedan lograr recibir la salvación. Entonces, debemos orar, de verdad, debemos orar. Mencionar los nombres en la oración personal de la vida, así, del día, terminando el día o comenzando el día. Debemos hacer esto juntos, unidos, con el corazón unido. Entonces, ahí Dios de verdad escuchará nuestra oración y veremos juntos el cumplimiento de esa oración, la respuesta de esa oración. Y junto con ese cumplimiento nos dará la recompensa también. Aunque no tenemos así invitados, aunque no tenemos así algunas personas a quien quiero evangelizar, pero debo permanecer en el Señor, en la iglesia, en la evangelización también, para que viendo a ellos podemos orar, que oremos a ellos, por ellos. Entonces, Dios nos dará la recompensa. Y la oración correcta ante los ojos de Dios también sería así. Volvamos al texto, San Mateo 6, versículo 7. Mateo 6, 7. Se lo leo yo aquí. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Ya. Primero reprendió la hipocresía de los religiosos, ¿cierto? Y luego Jesús está hablando sobre una oración llena de vanas repeticiones. De hecho, había muchos gentiles, había muchos incrédulos que no creían en Dios, utilizaban esas palabras, vanas repeticiones. En en el mismo cristianismo también hay algunos que hacen una oración con vanas repeticiones. De hecho, si vemos en la Biblia, sale algunos ejemplos de vanas repeticiones. Ellos repetían así cientos de veces de la oración. Por ejemplo, en Primero de Reyes, capítulo 18, podemos ver una lucha entre Elías y los profetas de Baal, ¿cierto? Entonces, ahí ellos oraban a su Dios, a Baal, diciendo así: Baal, respóndenos. Baal, respóndenos. Baal, respóndenos todo el día. Todo el día. Desde mañana hasta el día. Todo el momento estaba repitiendo así: Baal, respóndenos. Entonces, ahí algunos usaban esas vanas repeticiones.
También, si vemos en el Nuevo Testamento, si vemos en Hechos capítulo 19, ahí el apóstol Pablo fue a una ciudad que se llama Éfeso y ahí estaba predicando el evangelio y dijo así: los dioses hechos por la mano humana no es un Dios verdadero. Entonces, los efesios que escucharon esa palabra de Pablo se enojaron, se molestaron. Por eso, ¿sabe qué hicieron? Ahí, si vemos en Hechos capítulo 19, versículo 34, dice así: cuando le conocieron que era judío al Pablo, y ahí todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Grande es Diana. Diana es una diosa de Efesios, de ese sector. Grande es Diana de los Efesios, por 2 horas. Entonces, para llamar la atención de su Dios, ellos repetían la oración, vanas repeticiones. Jesús, mencionando así las oraciones de los gentiles, nos está enseñando también que no usemos las vanas repeticiones. En nuestra época, ¿qué está pasando también? En las iglesias del mundo, muchos se congregan y muchos gritan llorando. Y ahí si escuchamos qué es lo que está haciendo, entonces ellos se repiten. Está repitiendo las oraciones. Entonces, primero tiene que ver la salvación. Su salvación de verdad es un hijo de Dios conforme a su voluntad, a la palabra del Señor, o no. Pero hay muchos cristianos que asisten a la iglesia, ellos oran sin pensar nada, como una costumbre, ¿cierto? En las iglesias de Corea, que no son de nuestra iglesia, pero comienzan así un culto con una repetición de Padre Nuestro. Y si preguntamos el significado de Padre Nuestro, entonces ellos ni siquiera saben. Pero le enseñaron así, le mandaron que hiciera esto en la iglesia. Entonces, cuando llega el tiempo de esa oración de Padre Nuestro, entonces se levanta y así recita y se sienta, pero sin saber el significado. Entonces, ellos están así, repitiendo el Padre Nuestro, la oración que el Señor enseñó, pero sin saber. Entonces, esto serían vanas repeticiones. El Señor conoce el corazón. Y si uno conoce que la oración es muy preciosa y muy valiosa a los ojos del Señor, entonces no usan vanas repeticiones. ¿Qué dice la Biblia? Sale una palabra ahí. Eclesiastés. Veamos, busquemos. Eclesiastés 5. Eclesiastés capítulo 5, versículo 2. Ya. Leamos juntos. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. De hecho, no podemos abrir nuestra boca así descuidadosamente ante Dios, ¿cierto? Y Dios no quiere nuestra palabrería, nuestras vanas repeticiones, sino que Dios está esperando una oración sincera, aunque sea pocas palabras, pero nuestra expresión debe ser así correcta y clara, dejando así todo nuestro corazón en el Señor, dejando todo nuestro deseo en el Señor, debemos expresar así claramente. Bueno, nuestra oración puede ser un poco larga. Y también, si viene así una angustia muy fuerte, entonces sí podemos repetir, ¿cierto? Jesús también, antes de realizar algunas obras importantes, oraba en toda la noche,
¿cierto? Antes de la crucifixión también, él oró 3 veces con la misma oración. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, ¿cierto? Él se repitió también, pero de todo su corazón. Entonces, esto es un ejemplo de la oración. Jesús nos mostró ese ejemplo para que nosotros también oremos así. Por eso, de todo nuestro corazón, con humildad, con clara expresión debemos orar, ¿cierto? Veamos el texto. Mateo 6, 8. Mateo 6, 8. Leamos juntos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces, mencionando así las oraciones que no debe seguir, como la oración hipócrita y la oración con vanas repeticiones. El Señor nos está diciendo así, no os hagáis pues semejante a ellos. Es un ejemplo que debemos seguir. El Señor, por eso, como mencionando así muchos ejemplos que no debemos seguir, y luego Él mismo nos mostró la enseñanza correcta sobre la oración. Pero no nos enseñó esto para que nosotros la repitiéramos. No es así, ¿cierto? Por eso nosotros no repetimos así el Padre Nuestro en cada reuniones, ¿cierto? Pero lo importante, y sería muy necesario, que conozcamos el significado del Padre Nuestro. Cuando oramos al Señor, entonces, esperando la respuesta del Señor, delante del Señor, de todo nuestro corazón debemos orar. Y en nuestra vida cristiana, la oración sería muy importante. Y ahí podemos encontrar todo tipo de ejemplo de nuestra oración. En toda la Biblia también podemos encontrar muchas oraciones de los hombres de fe, ¿cierto? La oración de Moisés pidiendo el poder de Dios, la oración de Josué, la oración de los jueces, la oración de David, la oración de los apóstoles, la oración de Pablo también. Y ahí podemos ver para qué o por qué necesitamos orar a Dios. Y la oración de Jesucristo. Ahí también podremos recibir muchas recompensas, muchas lecciones de Dios. Por eso, desde 9, ahí hasta 13, sale una oración. Pero han pasado el tiempo, como 1 hora 10, 15, y si empiezo a explicar entonces, necesito más tiempo, ¿ya? Y por eso, el próximo domingo, entonces, vamos a ahí investigar la oración que Jesús nos enseñó, el Padre Nuestro, ¿ya? Y ahí, entonces, podremos aprender cómo debemos orar en nuestra vida cristiana. O sea, podemos aprender toda nuestra vida de fe, desde el inicio hasta el final, ¿ya? Por eso, entonces, les doy una tarea, que lean desde, el capítulo 6, ¿ya? Todo el capítulo 6, hasta 15, ¿ya? Hasta 15, desde 1 hasta 15, ¿ya? Entonces, ahí, si ustedes meditan durante la semana y llegan acá, entonces puede venir así, con el Padre Nuestro en su corazón. Y entonces ahí busquemos e investiguemos el significado del Padre Nuestro, ¿ya? Hoy era como el inicio, la entrada nada más, ¿ya? Pero han pasado tiempo, entonces el próximo domingo vamos a revisar, ¿ya? Oremos juntos para finalizar. Oremos. Dios nuestro Padre Santísimo, y te damos gracias por permitirnos un día más de vida y esta comunión en tu palabra. Hoy pudimos aprender los ejemplos de las oraciones que no debemos seguir. De hecho, los gentiles que no te conocen y también los religiosos judíos
oraban a ti, pero eran una oración de hipocresía. Y por eso tú quieres enseñarnos la oración correcta. Y hoy pudimos aprender brevemente sobre la oración que atrae la respuesta de Dios. Y el próximo domingo también queremos seguir aprendiendo sobre el Padre Nuestro, la oración que Jesús nos enseñó. Así que, Señor, ayúdanos a comprender más tu voluntad y también durante la semana queremos también seguir meditando la oración tuya. Y así queremos recibir muchas lecciones para saber cómo debemos vivir y llevar la vida cristiana en las vidas cotidianas. Así que, Señor, te pedimos que tú estés con cada uno de nosotros y acompáñanos para que vivamos firmes en ti. Y también hay algunos hermanos que están con dificultades y problemas. Señor, te pedimos que tú conozca y que tú conoces toda la situación, que soluciones y dé respuestas a las oraciones. Y también, Señor, te pedimos que tú cumplas todos los planes de la semana conforme a tu voluntad. Y te damos gracias por todo y oramos en el nombre de Jesús. Amén.